Hoy es día del Señor y hemos llegado a su casa. Hoy estudiaremos la palabra de Dios. Vamos a su interior, a ese interior tan añorado por todos. Aquí está, esa casa que usted ha echado de menos el no concurrir. Sus bancas vacías, silencio, todo silente. Vea usted, recuerde, ¿quiénes se sentaban en ese sector? ¿Quiénes se sentaban en este otro sector? Y así, ¿dónde se sentaba usted? ¿Y dónde se va a sentar de nuevo? Esto va a terminar en algún minuto y usted va a volver a ocupar su lugar. Pero esta vez con las ansias de haber perdido por algún tiempo el contacto con esta su casa. Y seremos más fervientes, seremos más constantes. Hoy está así. Pero hoy le daremos vida, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Así que bienvenidos a la casa del Señor en el día del Señor. Bendiciones y vamos a estudiar la palabra de Dios a partir de este instante. Que el Señor nos bendiga. Sin embargo, quiero invitarles a cantar, a orar y a bendecir el nombre del Señor a través de su palabra. Escucho llantos de dolor, de niños el clamor, que hacen llorar guerras mil, contemplo por doquier. Sin la plenitud del gozo del Señor, yo iré de la tierra hasta el fin. Llevaré tu verdad de la tierra hasta el fin. Que tu amor y tu paz des a la humanidad. Yo iré de la tierra hasta el fin. Veo la desesperación del mundo en derredor, gentes que el amar de Dios no gozan en su ser. Hoy sé que debo ministrar a todos por doquier y gozoso compartir la gracia del Señor. Yo iré
la tierra hasta el fin. Llevaré tu verdad de la tierra hasta el fin. Que tu amor y tu paz des a la humanidad. Yo iré de la tierra hasta el fin. Bien, mis hermanos, ya estamos próximos a iniciar nuestra lección. ¿Recuerda eso? Ya nos hicieron sonar la campanilla para iniciar nuestra lección en el día de hoy. Y bienvenidos a este lugar, a este bello lugar. Y vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias a Él por este tiempo que nos permite a nosotros estar estudiando su palabra, rememorando este bello lugar que el Señor nos ha permitido tener para poder reunirnos a Él, junto a Él, y en su presencia y con la dirección del Espíritu Santo, para adorar su nombre, para alabarle y para reconocer su grandeza. Este es el lugar que nos permitió el Señor para esos fines. Padre, vamos a tu presencia en este lugar, en que reconocemos que tú nos lo diste para bendecir tu nombre, para reunirnos como iglesia. Y hoy queremos llevar a la mente y a la memoria de nuestros hermanos el recuerdo de estar en este lugar. Ya vendrán tiempos en que podremos nuevamente estar juntos y alabar tu nombre. Hoy queremos estudiar tu palabra. Hoy queremos, con la alegría que nos entrega este lugar, el estar aquí, queremos estudiar la palabra que tú nos entregas. Gracias, Señor, por amarnos como lo haces. Gracias por tu generosidad. Gracias, Señor, porque aquellos que estaban mal están mejor. Y aquellos, oh Dios, que se han debilitado en el Espíritu, Padre, rogamos por ellos y intercedemos por ellos para que se fortalezcan en ti y para que crezcan cada día también. No es el lugar lo relevante, sino es donde estemos, tú vas a estar. Todos los lugares son tuyos. Por eso, Padre, igual queremos en el día de hoy compartir con nuestros hermanos este lugar que por mucho tiempo nos ha albergado y que por esta razón especial que nos toca vivir, hoy no es posible. Pero ya será, y te damos gracias por ese tiempo, porque vendremos con alegría, con fervor, a juntos, Señor, físicamente juntos, a alabar tu nombre y a bendecirte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, la palabra del Señor hoy día nos quiere hablar. Comparte el mensaje. Ese es el título de la lección de hoy. Fíjese usted que la semana pasada estábamos hablando de vive el mensaje. Había que ser consecuente. Hay que ser consecuentes. Y para poder compartir el mensaje, que es lo que vamos a estudiar en el día de hoy, para poder compartirlo es necesario ser consecuente, ¿cierto? Y vivir el mensaje. Hay una pregunta que queremos ya para ir calentando motores en el estudio de la palabra de hoy. Dice esa pregunta: ¿cuándo debes hablar del Evangelio? ¿Cuándo es la oportunidad justa para hablar del Evangelio? ¿Lo sabes?
Bueno, un poco vamos a querer clarificar ese concepto. Y la idea central de nuestra lección de hoy es nuestras conversaciones son oportunidades para hablar de Jesús. Fíjese, nuestras conversaciones, que no se transformen en conversaciones vanas muchas veces con quien tenemos la oportunidad de encontrarnos, juntarnos, sino que así como el leñador en el campo, para partir esos tremendos troncos, con su hacha hace, bueno, antes, hoy día ya la motosierra es la que predomina en todo esto, pero regularmente antes se usaba el hacha y las cuñas, y el hachador o el leñador iba y abría una pequeña rendija, y cuando ya abría una pequeña rendija con el hacha, entonces metía la cuña y la empezaba a golpear con un combo hasta que el palo se iba abriendo. Bueno, nosotros tenemos que ser sutiles como el leñador también. En cualquier conversación, dar con el hacha, por muy duro que sea el nudo, después con la cuña, si logramos meter el hacha, podremos meter también la cuña de la palabra del Señor. Hispanoamérica es absolutamente diversa. Distintos países, distintas culturas, etnias, cosmovisiones, costumbres y comidas están representadas bajo el mismo concepto: Hispanoamérica. Aunque nos une el español como lengua oficial, hay muchas diferencias y muchas faltas de unidad. Es parte de la naturaleza humana asociarse con personas que son como ellas y de alguna manera excluir a otras personas. Solemos hacer grupos y subgrupos con los que nos sentimos más cómodos. Sin embargo, quiero decirles que en Jesucristo todo debería ser y debe ser y tiene que ser diferente. De hecho, es radicalmente diferente. La belleza del Evangelio es que es para todos. Dios no hace acepción de personas. El Evangelio no es para una cultura específica, o para un lugar específico, o tal vez un idioma específico. El Evangelio es para todo el mundo, porque todos están llamados a responder a las buenas noticias, a las buenas nuevas. Por eso debemos reconocer nuestro llamado, orar por los que no creen y compartir el mensaje fielmente. Debemos proclamarles a todos el mensaje de la salvación y exhortarles a creer y también a arrepentirse. En el libro de Hechos, en el capítulo 17, Pablo nos da un buen ejemplo de cómo debemos comunicar el Evangelio en cualquier situación. Ese texto en realidad nos ayudará a sacar provecho de nuestras conversaciones. Y la lección de hoy tiene como base bíblica justamente el libro de Hechos, en su capítulo 17, del versículo 16 al versículo 31. Hechos 17, del 16 al 31. Así que vamos a iniciar. ¿Qué dice la Biblia allí en Hechos capítulo 17, versículos 16 al 18? Dice de la siguiente manera: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían.
Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Todo creyente debe estar consciente de la enorme responsabilidad, mi hermano, que tiene de hablarles a otros del evangelio. Para que esto sea una realidad, entonces debes sentir dolor por la condición de los perdidos. Y no olvidemos que debemos ser intencionados en buscar las oportunidades para generar conversaciones que lleven hacia su necesidad y las buenas nuevas del Evangelio. Si reconoces que el mayor problema del incrédulo es su pecado y su estado de muerte espiritual, entonces no dudarás en buscar la ocasión para hablarles de la salvación que Cristo ganó para los suyos por gracia, por medio de la fe. Y debemos ser sensibles a los tiempos y a cada persona, pero al mismo tiempo no desaprovechar ninguna oportunidad. Es vital para nosotros creer y afirmar las siguientes verdades. Verdad número 1, debes vivir apasionado para hablar a otros del Evangelio de Cristo. Pablo tenía muy claras sus prioridades. Sí, lo manifiesta acá en el libro de Hechos, claramente. Y su misión en la vida, además, nosotros podemos aprender mucho de él, desde dolerte al ver la condición de los incrédulos, sabiendo cuál es su destino eterno. Debes vivir apasionado por hablar de las buenas nuevas de la salvación. No tengamos en menos al que no cree, sino tengamos absoluta misericordia. Tengamos presente siempre lo que está en juego y anhela ver a Cristo proclamado ante miles de almas que pronto morirán sin un Salvador. Por lo tanto, reitero, debemos vivir apasionados por hablar a otros del Evangelio. El punto 2, o la verdad segunda que nos convoca en este pasaje, es que debemos ser intencional para hablarles a otros del Evangelio de Cristo. Pablo no se escondía, sino que buscaba las oportunidades para hablar de Cristo. Él veía cada interacción como una oportunidad, tanto en la sinagoga como en la plaza donde se congregaban gran parte de los habitantes. No tomemos el tiempo a la ligera. Se necesitan hombres y mujeres valientes que vayan y también estén dispuestos a ser sensibles a las oportunidades. Aprovecha cada oportunidad para hablar del Evangelio, no de política, deportes ni del clima. Sé intencional en tu misión de hablar de Jesucristo. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Hay una pregunta, una segunda pregunta que se plantea y respondámosla con la sinceridad que la situación amerita. ¿Con qué frecuencia hablamos a otros del Evangelio? ¿Con qué frecuencia hablamos a otros del Evangelio? Decíamos recién que, de acuerdo a lo que Pablo nos enseña en los versículos que veíamos, debemos vivir apasionados por hablar a otros del Evangelio de Cristo. Y por otro lado, debemos ser intencional para hablarles a otros del Evangelio. ¿Y qué dice la palabra? En el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículos 22 y 23, la Biblia nos plantea lo siguiente. Entonces Pablo, puesto en pie en el Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual decía o estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Estos versículos nos ayudarán a entender que como cristianos tenemos la responsabilidad de comunicar con fidelidad el mensaje de la salvación a todo el que no cree.
Debemos buscar conectarle con Dios. Nuestra tarea es hacer de cable entre ellos y Dios y buscar la alternativa de conversación con ellos para que de alguna manera ellos puedan escucharte. Pero ten cuidado con ser hostigoso. No siempre puedes entrar con todos de la misma manera, sino que debes conectarte con cada persona de manera diferente, ser sensibles. Sin embargo, no olvides tu misión. Debes ejecutarla y debemos ejecutarla fielmente, mis hermanos. Asegurémonos de hacer una transición para compartir la verdad de Jesucristo. Es vital para nosotros creer y afirmar estas verdades. La verdad número 1, trata de conectarte con los incrédulos en algún punto para hablarles del Evangelio. En toda la conversación que podamos sostener con aquellos, la idea es poder, con sutileza, lograr nuestro objetivo de conversar de lo trascendente para nosotros y de lo trascendente para ellos. Los negocios son importantes para ellos, pero no trascendentes. Las inversiones, el trabajo, todo eso es importante, pero no trascendente. El mensaje nuestro es el trascendente porque va a perdurar el resto de la eternidad en su vida. Hablar del Evangelio, y la verdad es que no es siempre fácil. Aparte del hecho de que no a todos les es fácil romper el hielo con algún desconocido, también es un factor importante cómo reacciona la persona con la que estás hablando. Hay quienes son más hostiles que otros. Así que debes ser muy intencional y tener clara tu misión para no perder el rumbo ni tampoco desanimarte en el proceso. No se trata de solo de comunicar el mensaje, sino de saber cómo hacerlo. No todos estarán dispuestos para escuchar, pero si solo te interesas un poco y buscas conectarte con ellos, estarán más dispuestos a escucharte. Ir al choque, hablar de religión, no es el mensaje nuestro, no es la forma nuestra. Ser pacientes, ser cuidadosos, sin herir susceptibilidades, pero teniendo claridad que el objetivo último es entregar y abrir y meter la cuña. Y después, con cada golpe, esa cuña va a ir penetrando. Pero no te olvides que la tarea nuestra, hermano mío, es sembrar. El crecimiento lo da el Señor. El punto 2 que nosotros podemos destacar de este pasaje es que debemos ser fiel al comunicarles el mensaje a los incrédulos por sobre cualquier otra cosa. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? ¿Cuántas conversaciones vanas? ¿Cuántos encuentros perdidos hemos tenido? Y no lo digo por ustedes, lo digo por mí también. Pablo captó la atención de los atenienses. Estos hombres eran pensadores, eran hombres que buscaban y ellos desarrollaron una técnica mayéutica que es denominada, donde a través de preguntas y respuestas van buscando y aproximándose a la verdad que ellos quieren y consideran como tal. Pablo fue sabio en eso, en tomar su propia estrategia. Él no fue en calidad de ser el ungido de Dios que iba a llevar la verdad y pregonando por todos lados. No, él se sumó a la conversación y él comenzó a establecer contacto con gentes que no conocía. Hermano mío, saquemos lección. Hermana mía, saquemos lección de ello. Debemos buscar captar la atención de los incrédulos para entonces comunicar el mensaje de salvación. Pero no nos olvidemos también cuál es nuestra misión.
No se trata de conectarse por conectarse. No se trata de mezclarse con ellos. Se trata de comunicar fielmente el mensaje. Pero para eso debemos entenderlos y encontrar un punto de conexión. No significa que vamos a estar en absoluto acuerdo con todas las formas, pero tenemos que buscar un punto común en que vamos a tener el encuentro para poder en ese punto común comenzar a relacionarnos y a ampliar el espectro de la conversación superflua que muchas veces tenemos. Cuando logremos ya hacer la conexión en ese punto justo, no nos quedemos en ese estado, sino busquemos hacer la transición de ese tema que nos abrió la puerta. Hagamos la transición hacia el mensaje de salvación. Hagamos un nexo, una conexión. ¿Cómo podemos relacionar eso con el mensaje de salvación, con la liberación del hombre del pecado, con la vida eterna, con la buena nueva, con el nuevo mensaje? Hagamos esa transición. Y hay una pregunta que quiero plantearles también. Pero antes le comento lo siguiente. Difícilmente te encontrarás durante tu vida a menudo y naturalmente en conversaciones en las que algo sea de vida o muerte. Sin embargo, estimado hermano y estimada hermana, estimado joven, estimada señorita, sin embargo, la realidad es que cuando un creyente habla con un incrédulo, está ante la inminente posibilidad de que esa persona muera sin haberse arrepentido y creído en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Por eso, cada conversación de este tipo es, en un sentido, una conversación de vida o muerte. Puede que esa persona muera en minutos, horas o tal vez días después, y que esa sea la última oportunidad para que escuche el mensaje de la salvación y su necesidad de arrepentirse de sus pecados. No veas las conversaciones típicas de un día o las casuales en alguna tienda como algo para ser cortés o para pasar el rato. Tómalas como lo que son, oportunidades para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Realmente, el problema más grande de un incrédulo es su condición de pecado y su incapacidad absoluta de responder por sí mismo. Por lo tanto, siempre seamos muy intencionales. Cuando hablo de intencionales, estoy hablando de poner sentido a nuestra conversación, de darle la dirección adecuada para apuntar al blanco. Y nuestro único y gran blanco es hablar y contarles a los demás de la buena nueva de salvación. Seamos muy intencionales y busquemos cumplir el mandato de una manera sabia. No hay tiempo que perder. La pregunta es, ¿estás siendo intencional en tus interacciones con los incrédulos? ¿Estamos siendo intencionales? ¿Estamos queriendo traspasar el mensaje de salvación a los incrédulos siempre? Esa es la cuestión. Hay una cuarta pregunta que quiero compartir con ustedes también, y es esta. ¿Entiendes la urgencia de arrepentirse de los pecados? ¿Entendemos, hermanos, cuán urgente es que el hombre se arrepienta de sus pecados? Así como nosotros también. Nadie puede entrar al cielo si no ha confesado sus pecados. Nadie puede entrar a la vida eterna con Cristo si no ha confesado y han sido lavadas sus ropas en la sangre del Cordero. Por lo tanto, la urgencia. Nosotros somos
De alguna manera, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Pero si no le mostramos a Jesús, ¿cómo van a conocer el camino? En otras palabras, nosotros vendríamos a ser el camino del camino, un sendero para llegar al camino, pero que nos vean como un sendero seguro. Como estudiábamos en la lección del domingo pasado, ¿cierto? Seamos consecuentes. Entonces vamos a ser senderos seguros. Vamos a poder encaminar hacia el camino que es Cristo a otros. Por lo tanto, entendamos que debemos considerar una urgencia el arrepentimiento de los pecados y llevar a la gente hacia Cristo Jesús. No condenemos a priori, no condenemos de buenas a primeras, no condenemos a la gente. Aquí el que juzga es Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia en Hechos 17, del versículo 30 y 31? Les voy a poner en pantalla la versión Reina Valera, mientras que yo voy a leer en la NBI la versión de este pasaje. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Dios quiere que todos se arrepientan, mis estimados hermanos. Él no hace acepción de personas. Por eso la proclamación de las buenas nuevas de la salvación debe hacerse a todos, haciéndoles ver la inminencia del juicio por venir y dando esperanza en Jesucristo. No prediquemos un mensaje de condenación, prediquemos el mensaje de salvación. No prediquemos un mensaje de pesimismo, prediquemos el mensaje que Cristo trajo, de salud, de vida eterna, de gozo, de paz, pero también de sacrificio. Debemos aprovechar cada oportunidad para abordar el problema más grande en que tienen los incrédulos. Sabiendo que su vida eterna depende de sí, reciben el Evangelio. Busquemos las oportunidades, pero no olvidemos comunicarles quién es Dios, quiénes son ellos y lo que Él demanda de ellos. Por eso es vital que afirmemos las siguientes verdades de las Escrituras. Número 1. Debemos exhortar a todos a arrepentirse de los pecados. No tenemos tiempo que perder. Debemos acercarnos a los individuos, conectarnos con ellos y transmitir el mensaje de la salvación, exhortándolos a arrepentirse. Dios es tan misericordioso que ha pasado por alto que no lo han reconocido antes, pero deben arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. El punto 2 al cual se refiere este pasaje dice: debemos advertir a todos de la inminencia de un juicio. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Nadie, pero nadie está exento, ya que Dios ha establecido para los hombres que mueran una sola vez. Así que aquellos que creen en la reencarnación, esta palabra deja por el suelo aquella posibilidad que el hombre anda buscando como alternativas o formas de adoración. Dios ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, registrado en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27.
El juicio está por venir debido al pecado. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, nos dice de la siguiente manera: todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos han pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pablo invitó a los atenienses a arrepentirse, ayudándoles a entender el Evangelio y a responder al mismo. El punto 3 nos indica que debemos dar la esperanza del Evangelio. Debemos comunicar la esperanza que hay solo en Jesús. Él es nuestro Salvador. Mientras que la paga del pecado es muerte, según Pablo, que escribió en el libro de Romanos, en el versículo 6, versículo 20, en el capítulo 6, versículo 23. Sin embargo, agrega que la paga del pecado es la muerte, pero agrega la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo en Jesús hay esperanza. Por lo tanto, recordemos los puntos en este pasaje. Debemos exhortar a todos a arrepentirse de los pecados. Debemos advertir a todos de la inminencia de un juicio y debemos dar la esperanza del Evangelio. Pregunta número 5. ¿Qué sientes al saber el fin que les espera a los incrédulos? Pobrecitos. ¿Y sería? Vamos a la práctica. No tomes a la ligera todo lo que haces, incluso tus conversaciones. Busquemos agradar a Dios a través de ellas, cumpliendo la misión que Dios nos ha encomendado. Toma decisiones prácticas que te ayuden a ser efectivos en la misión. Una de las decisiones prácticas puede ser: busca activamente conversar con otros. No te aísles ni te alejes del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Busquemos interactuar con otros para hablar del Evangelio. Fíjense ustedes que nosotros, si bien es cierto, la Escritura dice que fuimos apartados, separados, santos, pero eso no dice que nos iba a sacar a un lugar físico para vivir entre nosotros apartados del mundo. Tampoco nos dice que nos íbamos a transformar en ermitaños para vivir como muchos en la soledad una espiritualidad. O no nos dice que la Escritura que nos íbamos a apartar a ser monjes o a arrinconarnos en lugares muy apartados con un grupo de personas que profesan las mismas ideas y eso era lo que iba, para eso estábamos llamados. No. La palabra del Señor dice eso, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y por lo tanto nuestra situación es que no nos justifiquemos con que yo no soy bueno para hablar. Conozco, y usted conoce tal vez, a muchas personas muy sencillas, con muy poca formación académica tal vez, pero que aman al Señor y hablan de Jesucristo. Y nos hacen problema porque la Biblia son ellos. Ellos son los que transmiten y viven el Evangelio. Por lo tanto, busca activamente conversar con otros. Busquemos intereses comunes para hablar conversaciones provechosas con los incrédulos. Seamos creativos para hacer de las conversaciones algo agradable que pueda ser natural, para luego presentar el mensaje de salvación. Astucia, sabiduría, gracia, para simpatizar y para empatizar y para poder establecer vínculos con el no creyente, vínculos espirituales, vínculos emocionales.
cuando podamos ser capaces de descubrir y de abrir el corazón, y que ellos abran su corazón porque hemos establecido ese nexo con ellos. Que no nos sean indiferentes porque son gente que no son cristianas. Somos nosotros los que tenemos que lograr que ellos lleguen a conocer a Cristo Jesús. Seamos intencional para hablar de Jesús siempre que podamos. Nunca olvidemos nuestra misión, mis hermanos. No dejes de hablarles a otros de Jesús. Y por último, como conclusión, podemos obtener que Dios quiere que no solo creamos el Evangelio, sino que también lo proclamemos y lo vivamos. Vivamos de tal manera que nuestra vida hable de Jesucristo y que sea ocasión para que en cada conversación podamos hablar del Evangelio y de la necesidad de la salvación. Busquemos entablar conversaciones intencionales con los que no creen para que estén dispuestos a escucharte. Agradecemos, Padre, tu palabra. Agradecemos la bendición de ella y permite que nos refresque nuestra mente, nuestro espíritu, oh Dios, para asumir que debemos hacer la tarea como tú la has encargado y con urgencia. Gracias por este tiempo que hemos pasado. Gracias, Señor, por amarnos y bendecirnos con tu palabra. Cuida de cada hermano, ayúdale, Señor, y permite, Señor, que nosotros seamos también portadores de buenas nuevas para muchos. En el nombre de Jesús, agradecemos todo a ti. Amén. Ahora les invito a cantar y con alegría al Señor. Exaltemos su nombre. Levantemos con alegría nuestro espíritu para alabar a nuestro Dios. Y con eso estamos finalizando en el día de hoy. Bendiciones para cada uno y nos encontramos la próxima semana, si Dios así lo permite. Que tu Señor espera al mundo entero, di que Dios es luz, que el Creador no quiere que se pierda una sola alma lejos de Jesús. Nuevas proclama de gozo y paz, nuevas de Cristo, salud y libertad. De cuantos miles yacen detenidos por el pecado en lóbrega prisión, no saben nada del que ha sufrido en vida y cruz por darles redención. Nuevas proclama de gozo y paz, nuevas de Cristo, salud y libertad.
Bien, hemos finalizado la escuela dominical de hoy y nos retiramos del templo. Bendiciones para cada uno. Recuerde, este lugar va a ser lleno nuevamente. Esperamos su presencia.